Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema que ha generado mucha polémica estos días en Venezuela, ha convulsionado el ambiente político, incluso ha generado protestas. De hecho, debido a esto, hubo o ha estado habiendo protestas en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de emitir una sentencia para limitar las funciones contraloras de la Asamblea Nacional. Sí, en pocas palabras, el Tribunal Supremo de Justicia le ha arrestado y quitado poder a la Asamblea Nacional. Y es que se publicó hace aproximadamente 2 días una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que se limita las funciones contraloras de la Asamblea Nacional. La interpretación de la decisión estuvo a cargo del magistrado Arcadio Delgado y cuenta con la firma de la presidenta del máximo tribunal, Gladys Gutiérrez. Y es que la decisión quedó registrada en el expediente número 16-035 y cuenta con la firma de la presidenta del organismo, Gladys Gutiérrez. La ficha detalla que el procedimiento se trata de un recurso de interpretación presentado por Gabriela Flores Incerni, Daniel Augusto Flores Incerni y Andrea Carolina Flores Incerni. Estas tres personas decidieron introducir un recurso de interpretación, es decir, decidieron o solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia que interpretara esta decisión o esta medida de restarle funciones contraloras a la Asamblea Nacional. La interpretación la habría hecho la Sala Constitucional del Máximo Tribunal con ponencia del magistrado Arcadio Delgado. Se interpreta constitucionalmente las funciones contraloras de la Asamblea Nacional y establece sus límites democráticos para garantizar el equilibrio entre poderes, según se lee en el documento. ¿Pero qué significa exactamente esta decisión? ¿Y qué significa esto acerca de que se interpreta constitucionalmente las funciones contraloras de la Asamblea Nacional y establece sus límites democráticos para garantizar el equilibrio entre poderes? Primero, este recurso de interpretación es una vía más de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para, de alguna u otra forma, tener el poder sobre la Asamblea Nacional. Es decir, el máximo tribunal, que es el Tribunal Supremo de Justicia, es un intérprete de la Constitución. No puede estar por encima de la Constitución, es un intérprete de ella y se basa en la Constitución para hacer justicia, para que es, digamos, entre comillas, por así decirlo, ya muchos venezolanos que me estén escuchando entenderán por qué lo digo de esta manera. Su función es hacer justicia con base en las leyes y en los principios jurídicos que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero la Sala Constitucional ha decidido hacer este recurso de interpretación o llevar a cabo este recurso de interpretación, hacer esta interpretación para tener el poder de decidir sobre otro poder, sobre el poder legislativo, hacer uso del poder judicial para emanar una sentencia que limita o le resta poderes al poder legislativo y de esa manera hacer que la balanza de poderes esté ahora más a favor o más, digamos, equilibrada hacia el lado oficialista. Imaginémoslo de esta manera, vamos a diagramarlo en nuestra mente de la siguiente manera y quiero que me acompañen en esta especie de ejercicio. Imagínense una balanza. En un lado de la balanza está el Tribunal Supremo de Justicia, que es el poder judicial. Y del otro lado de la balanza está el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional. Actualmente, el poder judicial está inclinado mucho hacia el lado del gobierno, hacia el lado oficialista. Y lo digo de esta manera, lo digo con toda la responsabilidad, porque hemos observado cómo el Tribunal Supremo de Justicia ha actuado, puede que ya incluso queda interpretación del mismo Tribunal Supremo de Justicia, ha actuado como una especie de brazo político del gobierno. Es decir, el gobierno tiene una posición contraria a lo que la Asamblea Nacional dicta y promulga y aprueba en cuanto a leyes. Tiene una posición política clara. La Asamblea Nacional ejerce un control político y también puede legislar, pero el gobierno tiene una clara posición política en contra de ese control político que ejerce la Asamblea Nacional y en contra de la manera de legislar y las leyes que
aprueba y promulga la Asamblea Nacional. Tiene una posición política ya establecida, pero es una posición política que queda sin efecto siempre y cuando no tenga algún poder que lo apoye, porque ya perdió el gobierno, ya perdió el poder legislativo. Y el poder electoral se torna, puede que imparcial, pero yo lo mencionaría más como fuera de juego, es decir, no está en esta especie de conflicto de poderes, en este conflicto, esta batalla entre poderes públicos. No, aquí la guerra es, por así decirlo, entre el poder judicial y el poder legislativo, en el que el poder judicial está a favor del ejecutivo, es decir, está a favor del presidente. Y lo digo de esta manera porque pareciera, y lo reitero, que el Tribunal Supremo de Justicia está actuando como una especie de brazo político del gobierno, porque toda posición política contraria del gobierno a la Asamblea Nacional pareciera que el gobierno la materializa a través de alguna medida o acción que tome el Tribunal Supremo de Justicia. Me refiero a que si el gobierno no está de acuerdo con algo que la Asamblea Nacional ha promulgado o alguna función que ejerce la Asamblea Nacional, el gobierno, al parecer, o pareciera que utilizase al Tribunal Supremo de Justicia para tomar una decisión que de alguna u otra forma es una especie de golpe bajo a la Asamblea Nacional, en eso que parece un ring de boxeo, para tratar de situarlo en este contexto, va a hacer este tipo de analogías. Entonces, pude detallar información muy precisa, muy interesante acerca de esta situación del portal de la BBC Mundo, una cadena de noticias muy importante. Un artículo publicado en esta cadena de noticias titulado de la siguiente manera: cómo el Tribunal Supremo de Venezuela le quita poder a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La información que aquí está detallada es muy interesante y quiero que la entendamos a fondo. La supermayoría parlamentaria alcanzada por la oposición venezolana en las elecciones del pasado 6 de diciembre tiene cada vez menos poder. Así lo dice este artículo. Pero quiero comenzar detallando que, sí, la oposición tiene la mayoría, pero pareciera que esa mayoría no se materializa en un poder concreto porque el Tribunal Supremo de Justicia le está restando poder. Primero lo hizo al ir en contra de la decisión de la Asamblea Nacional de mantener vigente el decreto de emergencia económica, y ahora lo hace con esta, digamos, decisión de quitarle poder a la Asamblea Nacional y de limitarle su función de contraloría, es decir, de control. Sí, tiene y ejerce un control político la Asamblea Nacional, pero el Tribunal Supremo de Justicia al parecer se lo ha restado, le ha quitado parte de ese control, por no decir la totalidad de ese control. Entonces, ya lo había hecho desde un principio, muy remoto, con respecto al tema de los diputados de Amazonas que fueron electos y fueron impugnados, cosa que, o situación que ganó, por así decirlo, el gobierno, la bancada oficialista. Ahora, cuando está a punto de cumplir 2 meses de su entrada en funciones, la Asamblea Nacional ha sufrido 3 reveses a manos del Tribunal Supremo de Justicia que han afectado sus facultades. Al parecer, se está haciendo realidad el choque de trenes institucional que muchos previeron cuando, poco después de perder las elecciones parlamentarias en diciembre, el oficialismo se apresuró a nombrar 13 nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué significa esto? No es casualidad el hecho de que el oficialismo haya decidido cambiar a los magistrados a días de dejar ya el poder en la Asamblea Nacional, de dejar el poder de la Asamblea Nacional. Antes de acabar su ciclo en la Asamblea Nacional, el oficialismo decidió nombrar a 13 nuevos magistrados. No es casualidad que haya aprovechado la última gota de poder que le quedaba para nombrar magistrados que de alguna u otra forma tienen conexión y vinculación partidista y política con el partido de gobierno, cosa que por conveniencia política, clientelismo político, por relaciones interpersonales, por también burocracia o relaciones interburocráticas, de alguna u otra forma benefician al oficialismo. La medida fue polémica no solo por haberse dado en sesiones extraordinarias durante el asueto navideño, y digo esto porque el Tribunal Supremo de Justicia interrumpió su periodo de vacaciones para llevar a cabo estas sesiones extraordinarias y nombrar 13 nuevos magistrados de repente. Y nuevamente volvieron al asueto navideño. Resulta muy curioso, sino porque algunos de los magistrados tenían vínculos con el chavismo,
Otro aspecto polémico. La última de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en detrimento de la Asamblea Nacional fue una sentencia anunciada esta misma semana que redujo sensiblemente la capacidad del legislativo venezolano de controlar el resto de poderes públicos, así como a las Fuerzas Armadas. La sentencia llega justo cuando la oposición en la Asamblea Nacional se dispone a abrir diversas investigaciones sobre casos de corrupción y había citado a declarar a diversos funcionarios, por lo que está habilitada por la Constitución. Ahora el Tribunal Supremo de Justicia le ha restado capacidad y facultad a la Asamblea Nacional de controlar al resto de poderes públicos. Hablo del poder moral, el poder ciudadano, el poder incluso no el electoral, porque debe ser independiente de ambos, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero tiene ahora menos control sobre estos poderes, que son especies de subpoderes: el poder moral, el poder ciudadano también, y el poder popular aquí en la asamblea, aquí en Venezuela. Entonces ya no tiene control sobre ellos. La sentencia llega justo cuando la oposición se dispone a abrir diversas investigaciones. Es una sentencia inválida, inexistente, no vinculante, dijo el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, durante su intervención en el Pleno de la Cámara este jueves. Ramos Alup insistió en afirmar que la sentencia del Supremo no existe, ya que aseguró viola su propio reglamento. La afirman 4 magistrados, cuando según el titular de la Asamblea Nacional debieron ser 5. Es decir, no puede ser, válida esta sentencia, porque debieron haber firmado 5 magistrados y solamente lo hicieron 4. Entonces ya aquí hubo una violación en el reglamento, y al haber una violación en el reglamento, el efecto inmediato es que la sentencia virtualmente no existe dentro del marco jurídico de la situación inmediata. ¿Por qué? Porque hubo una violación, y al haber una violación no se cumplió con el estatuto apegado a los principios jurídicos ya previamente estipulados. Pero Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo, defendió la sentencia del TSJ, afirmando que los miembros de esa institución son víctimas de una campaña de desprestigio que busca vulnerar el sistema de justicia venezolano. La sentencia del TSJ limita la potestad de control de la AN, de la Asamblea Nacional, al gobierno y la administración pública nacional. Es decir, ya no tiene la Asamblea Nacional control sobre la administración pública, sobre las Fuerzas Armadas, y niega que puede ejercerse sobre estos órganos del poder público, como el ciudadano, el judicial y el poder electoral. No tiene ya control sobre ellos por esta sentencia. Es decir, una cosa es lo que la Asamblea Nacional decida seguir haciendo, es decir, si decide seguir teniendo control sobre el resto de poderes públicos, como el ciudadano, el moral, el popular, el electoral, o acatar esta sentencia, cosa que claramente va a hacer, porque estaría cediendo ante la presión del Tribunal Supremo de Justicia de reducir política y también institucionalmente a la Asamblea Nacional. Pareciera que esto es lo que de alguna u otra forma se está tratando de llevar a cabo. Además, se establece que el control sobre el gobierno debe realizarse en coordinación con el presidente o con el vicepresidente ejecutivo. También otro punto que causó polémica reside en que establece que la Asamblea Nacional no puede revisar los procesos anteriores de selección de magistrados. Es decir, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que los magistrados pueden ser removidos por la Asamblea Nacional, pueden ser también seleccionados, y pueden ser revisados los procesos de selección de estos magistrados, los de postulación también. Pero ahora la Asamblea Nacional ya no puede hacer esto, de acuerdo a esta sentencia que ha emanado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. De esta forma, la Sala Constitucional intenta poner fin a una comisión nombrada por la nueva Asamblea Nacional para investigar el nombramiento de los 13 nuevos magistrados. Esta comisión fue establecida y creada para investigar el proceso de selección de estos magistrados, y ahora ya no tendrá poder para llevar a cabo dicha investigación. También hay que tener en cuenta que esta designación, según dijo el jurista Alberto Arteaga, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, dijo que esa designación estuvo viciada, no se observaron los lapsos previstos, no se hicieron públicas las postulaciones y ni se siguió el procedimiento para ello. Al no haber postulaciones, hubo una violación en el reglamento, no hubo también proceso de revisión
de capacidad académica y capacidad profesional de estos magistrados, por lo cual hubo un proceso muy viciado en el que no se respetaron muchos parámetros que debieron haber sido respetados. Ahora, hay que tener en cuenta que esto de alguna u otra forma tiene repercusión en el ámbito internacional, pero antes de llegar a ello, quiero mencionar que pese a que la Constitución de Venezuela establece que las declaratorias de los diferentes estados de emergencia se hacen por un decreto que debe ser sometido a la Asamblea Nacional, el TSJ justificó la decisión porque el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estado de excepción no afecta a la legitimidad. Otro asunto en el que ha salido perdiendo la Asamblea Nacional con respecto al Tribunal Supremo de Justicia, porque decidió mantener vigente el decreto de emergencia económica, alegando que no pierde vigencia, no pierde legitimidad, porque la Asamblea Nacional no puede afectar la legitimidad debido a que tenga, o por el hecho de que tenga el control político o un control político, algo que argumenta el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esto no se puede seguir viendo como una batalla jurídica. A la Asamblea Nacional lo que le queda es tratar de activar los mecanismos de organismos multilaterales como la Carta Democrática Interamericana y ejercer la presión interna con el caudal de votos que tiene. Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincide en que están dadas las condiciones para que la situación sea atendida por instancias internacionales. Esto significa una grave alteración del ordenamiento constitucional y democrático, para no hablar de una suerte de golpe de Estado, de acuerdo con lo previsto en la Carta Democrática Interamericana. Es una situación totalmente normal. En la práctica está ocurriendo una suerte de disolución de la soberanía popular y la suerte de cierre de la Asamblea, o una suerte de cierre de la Asamblea Nacional. Claro argumento, muy preciso. ¿Qué significa esto? Primero, un diputado de la MUT, Alfonso Marquina, había dicho que esto es un golpe de Estado de Derecho. Se refiere a que se está violando el Estado de Derecho del ordenamiento constitucional y democrático de Venezuela. ¿Por qué? Porque un poder le está restando poder a otro, es decir, un poder está en contra de otro, cuando en realidad lo que debe haber es armonía entre los poderes públicos de todo Estado, de toda república, cosa que no está sucediendo en Venezuela, por ello es algo normal. Y al ser una situación anómala, hay una alteración del ordenamiento constitucional y democrático porque el Poder Judicial no está respetando al Poder Legislativo, es decir, el organismo encargado de hacer justicia no está respetando al organismo encargado de hacer leyes, de legislar. Entonces, uno, al restarle o al tratar de restarle poder al otro, se está incurriendo en una práctica anómala que interrumpe y afecta al orden constitucional y democrático, porque hay violación de la Constitución, hay violación del orden democrático debido a que no se están respetando las funciones contraloras de un organismo que las tiene claramente establecidas, estipuladas y otorgadas por la Constitución. Y el Tribunal Supremo de Justicia, al quitarle dichas funciones, está indirectamente, pero lo está haciendo, desconociendo un artículo importante de la Constitución en el que se le otorga función contralora a la Asamblea Nacional. Es decir, está desconociendo la Constitución indirectamente con esta sentencia en la que le resta poder y no reconoce el poder de control político que tiene y control general, Contraloría General que tiene, y se lo provee la Constitución. Así que hay también violación a la Constitución. Entonces, se solicita la activación de la Carta Democrática Interamericana. Se habla de que, o lo dice este experto en materia jurídica, que hay una especie de disolución de la soberanía popular porque los cargos de los diputados fueron electos o están allí por elección popular, a sufragio directo. Y al también desconocer la Contraloría de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia indirectamente, así como indirectamente desconoce a la Constitución, desconoce también a la soberanía popular que decidió por sufragio directo, por esa vía, escoger a los diputados que hoy por hoy ejercen esa Contraloría que está desconociendo el Tribunal Supremo de Justicia. Es una especie de reacción en cadena. Esto podría tratarse de una suerte de cierre de la Asamblea Nacional, ya son palabras mayores, pero lo primero, si es cierto, es notorio y público. Entonces, consideró que el secretario general de la
Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, debería convocar al Consejo Permanente. Es decir, en su sesión de este jueves, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional dio el primer paso en esa dirección al aprobar un acuerdo legislativo que exhorta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a activar los mecanismos para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué puede hacer la Carta Democrática Interamericana y la OEA en general? La Carta Democrática Interamericana, al aplicar sus mecanismos, limita a Venezuela dentro de la OEA, es decir, le quita función de participación, le quita ese privilegio. También lo veta dentro de la organización, una especie de bloqueo, y esto obviamente genera repercusiones a nivel diplomático de Venezuela con los Estados miembros. Los Estados miembros no podrían aceptar a otro Estado que esté incurriendo en prácticas que violan el orden constitucional y democrático. Hay repercusiones de, digamos, deterioro de las relaciones diplomáticas, poca participación en la OEA, por lo cual le resta influencia política y geopolítica, lo cual a la larga deviene en problemas diplomáticos que pudieran afectar incluso relaciones comerciales, relaciones políticas, y el hecho de que Venezuela sea sancionado en la OEA implica que no tenga participación dentro de un organismo multilateral que tiene importancia a nivel comercial, económico, por las relaciones diplomáticas y políticas principalmente que allí se llevan a cabo, a pesar de que Venezuela no esté de acuerdo con la OEA, lo catalogue de organismo que ha apoyado golpes de Estado y apoya gobiernos de derecha, que insulta incluso a su secretario general, Luis Almagro, y que no esté de acuerdo con este organismo multilateral. A pesar de que tenga una posición radical en contra de la OEA, a Venezuela le conviene estar en la OEA, al gobierno venezolano le conviene participar en la OEA, y el hecho de no estar ahí por la aplicación de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana, por esta sentencia que es inconstitucional de acuerdo a lo observado, entonces francamente Venezuela se ve limitada aquí en el escenario internacional por un error nacional. Hablo del Tribunal Supremo de Justicia, que le resta poder a otro poder, cosa que tiene repercusión. Lo importante aquí es que la Asamblea Nacional ejerza o siga llevando a cabo sus funciones, cosa que probablemente haga. Y digo importante no por darle importancia a que lleve a cabo un proceso como parte de su rumbo a tratar de cambiar de gobierno, a generar una transición política, sino porque eso es lo que va a hacer, es la realidad. La Asamblea Nacional no se dejará llevar por esto, se declarará en desacato, y al hacerlo, el Tribunal Supremo de Justicia o cede o simple y llanamente trata de emitir una nueva sentencia a espera de que la Asamblea Nacional logre o trate de acatarla, cosa que al parecer se ve muy difícil. Esto agrava el choque de poderes entre ambos y deteriora la situación institucional en Venezuela. Así están las cosas en el ámbito institucional en Venezuela. Un choque de poderes que puede agravar la crisis política, generar más inestabilidad, ya ha generado descontento social, y esto al parecer le resta popularidad al gobierno, apoyo político, hace que el ambiente sea más tenso, más convulso, y puede asentar y aportar condiciones para que en Venezuela se produzca una transición política por ya sea una vía pacífica, una vía no pacífica, cualquier escenario está previsto, pero genera las condiciones para que se produzca una transición política en este país. Les ha hablado Ricardo Serrano desde Venezuela para este canal de YouTube Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.